Hola a todos. En esta oportunidad analizaremos el programa para el apoyo al empleo formal, conocido como PAEF. Este programa, que ha sido creado para personas jurídicas de manera exclusiva y que tiene un carácter temporal, eh, se caracteriza por cuatro requisitos mínimos. El primero es que estas compañías deben haber renovado su registro mercantil hasta el año 2019 como mínimo, y estar vigente ese registro mercantil a la fecha. Deben probar la necesidad de acceder al auxilio, lo cual por ahora se ha entendido que se hace probando una reducción en el 20% de los ingresos o más. Esto deja abierta la posibilidad a empresas que, sin haber experimentado un impacto financiero fuerte y eventualmente teniendo caja disponible, pues también podrían acceder al beneficio. Como se trata de un programa temporal, el cual tiene una duración de 3 meses, estos serán los periodos en los que las empresas que se postulen y resulten beneficiadas podrán recibir el subsidio. Para poderlo recibir durante los 3 periodos deben renovar información o presentar las certificaciones que se les solicitan durante cada uno de los 3 meses. También se les exige que no estén obligados a restituir en los términos del artículo octavo del decreto. Esto es, que efectivamente tengan la reducción en los ingresos de un 20% o más, o que no hayan presentado otras situaciones que desvirtúen la afectación económica, como podría ser una documentación incorrecta remitida al ente que haya sido designado para manejar el programa. Hasta la fecha, no se ha presentado una resolución o una guía técnica que nos diga exactamente cómo va a funcionar o cuál va a ser el esquema operativo de este programa. Por ahora se han presentado algunos esquemas en los cuales se presenta a la UGPP como la unidad que hará las funciones de control. Los bancos o establecimientos comerciales de crédito serán los encargados de manejar los desembolsos y recibir las solicitudes. em, y se esperaría que los desembolsos se hagan directamente a las cuentas de nómina de los empleados que la empresa ha reportado como beneficiarios del subsidio. En términos generales, el decreto nos habla de un subsidio para las empresas, pero finalmente se exige que el 100% de los dineros recibidos sea destinado al pago de las nóminas de los empleados que se han reportado. ¿Quiénes no pueden aplicar? Claramente no podrían aplicar personas naturales y comerciantes informales. Queda una duda grande acerca de si empresas que tengan excedentes de efectivo y que puedan pagar normalmente su nómina también podrían acceder con la sola reducción del 20% de sus ingresos, y tampoco pueden participar entidades o empresas que tengan participación en su capital de un 50% más por parte de entidades públicas o entes descentralizados. Algunos aspectos importantes a considerar en este subsidio. Quienes se postulen deben entender que se ha puesto como máximo un 40% de la nómina que será subsidiada. Esto quiere decir que el porcentaje de subsidio podría ir entre el 0 y el 40%, sin que haya ninguna seguridad sobre cuál será el valor que se le podría asignar, siempre y cuando se trate de empleados que devenguen más de un salario mínimo. Para determinar cuáles empleados serán objeto del beneficio, se ha dicho entonces que se escogerá entre dos cifras. Primero, los empleados que la empresa había reportado hasta febrero del año 2020, o los que certifique que conservará durante el periodo de duración del beneficio, y en todo caso se escogerá la menor de estas dos cifras. No serán objeto de beneficio aquellos contratos que hayan sido suspendidos por parte del empleador durante la temporada de crisis. En tal sentido, si alguna empresa recurrió a este mecanismo mm, laboral, pues entonces queda inhabilitada, al menos por los empleados que ya fueron suspendidos. Y el hecho de postularse
no asegura que efectivamente habrá una respuesta positiva de parte de la entidad financiera para así hacer la asignación de fondos. También se debe recordar que pues, los requisitos deben renovarse mensualmente durante la duración. Si eventualmente hubiese una extensión del programa, las empresas que entraron en el primer grupo de beneficiarios no podrían entrar en el segundo grupo. En cuanto a los aspectos contables y tributarios de esta figura, vamos a analizar brevemente. Primero, el reconocimiento contable. Se trata de un subsidio a la nómina entregado por el Estado, en el cual se plantea que el beneficiario es la persona jurídica, pero no debemos perder de vista que la persona jurídica en ningún momento podría enriquecerse o apropiarse de estos recursos, sino que actúa como un tercero que puentea entre los recursos del Estado y los empleados. Así que el beneficiario final y efectivo de estos recursos son los empleados. Para eso entonces tendríamos la sección 24 del modelo PYMES. En esta sección solo se definen las subvenciones del Estado. En este orden de ideas, las subvenciones hacen referencia de manera exclusiva a aquellas compensaciones que efectúa el Estado para que una entidad desarrolle unas actividades propias de su objeto social. En cambio, eh, no tenemos una definición de ayudas gubernamentales como sería este subsidio. En ese orden de ideas nos enfrentamos a una situación y es que tenemos que definir la política contable. Ante un vacío en el estándar de contabilidad, tenemos que utilizar o bien el criterio profesional apoyado en estándares similares que puedan resultar aplicables. En este caso tenemos un estándar que le es totalmente afín al modelo PYME, que sería el estándar Plenas, con la NIC 20. Allí sí se definen las ayudas gubernamentales y de manera específica nos dice que se pueden registrar o representar como otros ingresos o como un menor valor del gasto, en este caso. En cuanto a los efectos tributarios, lo primero que debemos tener en mente es que el artículo 26 del Estatuto Tributario nos define, nos da unas condiciones para que algo se considere ingreso tributario y el artículo 21-1 del mismo ordenamiento nos permite o bien tomar los efectos que se definieron desde la contabilidad o crear una desconexión tributaria, es decir, una reexpresión, siempre y cuando exista una norma que nos permita hacer esa reexpresión desde el punto de vista del impuesto de renta, la cual sería el artículo 26. ¿Qué nos dice el artículo 26? Que para que algo se considere ingreso tributario debe tener o debe ser susceptible de generar incremento patrimonial para quien lo percibe. Y ese es el punto más importante aquí. Recordemos que todos esos ingresos deben ser entregados a los empleados. La compañía en ningún momento puede hacerse beneficiaria o incrementar sus utilidades a partir de este subsidio. En ese orden de ideas, entonces analicemos las posibilidades que tendríamos. Primero, un reconocimiento como ingreso ordinario. En primera instancia, pues debemos entender que la empresa no está habilitada para obtener ganancia alguna ni obtiene este ingreso producto del desarrollo de su actividad económica. En ese orden de ideas, pues como ingreso ordinario no tendría cabida. Sin embargo, el efecto pues sería un efecto neutro o de una reducción de las posibles pérdidas en la medida en que se presentaría un ingreso, pero también estaría el gasto de nómina con el cual se cruzaría esta partida. La segunda opción sería tratarlo como una ganancia ocasional. Sin embargo, en el régimen de ganancias ocasionales colombiano, las únicas donaciones o ingresos sin contraprestación que pueden ser tratados como ganancia ocasional son aquellas derivadas de actos intervivos. En este caso, pues no sería aplicable porque pues, las personas jurídicas no gozan de esa calidad de ser o de generar actos intervivos.
En tercer lugar, tendríamos un menor valor del gasto, que sería concordante con el manejo que sugiere la NIC 20. Y pues que también sería lógico desde el punto de vista del impuesto de renta, en la medida en que es el Estado el que está asumiendo el gasto de nómina. Luego aparece el artículo 16 de la Ley 1429, en el cual se podría plantear que aquellos recursos que provienen del Estado y que son destinados al fomento empresarial se tratan como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. En este caso tendríamos que asumir que este subsidio a la nómina es una forma de fomento a las empresas. No obstante, es una posición menos fiable, pero que quien quiera evaluarla, pues podría en un momento dado hacerlo. ¿Y en qué momento se generaría un pasivo? Tanto desde el punto de vista contable como tributario, pues en el caso de que la empresa resultara no tener derecho a acceder al subsidio porque no presentó o los cálculos que hizo no fueron correctos para determinar la necesidad, es decir, esa reducción en el 20% de los ingresos, o si surgiera otra interpretación acerca de la necesidad, pues que eventualmente al tener liquidez tampoco tuviese derecho al subsidio. Bien, con esto terminamos el análisis del PAEF, esperando que sea de utilidad para el desarrollo de las políticas y el tratamiento de esta figura en las compañías.